a comenzar con las jornadas propiamente dichas. Nos vamos a enfrentar al primer gran reto tecnológico del día y es que funcione. Bueno, a la primera, ¿eh? Este año en la segunda edición hemos mejorado ya. Esta primera presentación se llama Pentesting con JavaScript, el navegador web en el punto de mira, y tenemos a Alfonso Muñoz y Ricardo Martín. Alfonso Muñoz trabaja en Eleven Paths, es doctor en telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado también en la Universidad Carlos III, tiene más de 10 años de experiencia en ámbitos de seguridad, ha participado en muchas de las cons más importantes, es CISA, es CEH y además quizá muchos lo conoceréis, igual que lo conocía yo, aparte de su trabajo, por su implicación en CryptoRed, ¿de acuerdo? Donde dirige muchos de los proyectos de difusión masiva. Ricardo Martín también trabaja en Eleven Paths, también tiene experiencia como pentester web, lleva más de 5 años trabajando con ellos y tiene experiencia en la detección y ha reportado un importante número de vulnerabilidades en ese ámbito. ¿De acuerdo? También ha participado en cons y en distintos eventos de difusión. Así que nada, les dejo directamente a ellos para que puedan empezar. Muchas gracias, sobre todo a Alfonso y a Ricardo, por venir y todo vuestro. Hola, ¿sí? ¿Me oís? ¿Me oigo con eco? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer pues estar en la universidad que, bueno, personalmente creo que es la cuna, ¿no? del conocimiento. Y bueno, hay que estar en este tipo de conferencias. Rápidamente, soy Alfonso Muñoz, mi compañero y amigo es Ricardo. Trabajamos en Eleven Paths, supongo que conoceréis la empresa, ahora daré un poquillo más de detalles a lo que nos dedicamos en la compañía. Y poco más, yo trabajo en el departamento de innovación y Ricardo trabaja en el departamento de calidad. ¿Vale? Bien, como os comentaba, trabajamos en Eleven Paths. Eleven Paths es una empresa de Telefónica, estamos físicamente en el distrito C, en Telefónica, y hacemos bueno, muchos tipos de investigaciones, tecnologías, algoritmos, todo tipo de cosas. Supongo que conocéis productos como Latch, tecnologías de doble factor, hacemos pentesting persistente en la nube, tema de análisis de todo tipo de metadatos, confianza digital, análisis en market móviles, tenemos temas de biometría, bueno, infinidad de tecnología que si luego pues, alguien tiene más curiosidad después de la conferencia, pues podemos hablar tranquilamente de lo que queráis, ¿vale? Hay pues, bueno, una serie de personas que trabajamos en la empresa, muchos muy conocidos, como Chema Alonso, David Barroso, etc. ¿Vale? ¿De qué venimos a hablar hoy aquí? Un poco nuestra intención era traer un tema, al estar en la universidad, también un poco vinculado con investigación, ¿vale? Aunque luego vamos a hacer demos prácticas y cómo esto se podría explotar en entornos reales, queríamos mostraros un poco la posibilidad de hacer ataques relativamente sencillos con cosas que todos más o menos sabéis, como pueden ser programar páginas web, ¿vale? Vamos a usar programación en HTML, pero muy básico, y ver cómo este tipo de técnicas se podrían utilizar pues, para hacer, no sé si decir ataques avanzados, pero bueno, ataques muy dirigidos de una manera muy sencilla, ¿vale? Y como vamos a ir viendo, vamos a usar una serie de elementos que son comunes en todo tipo de redes, que es un navegador web, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a poder utilizar un navegador web como una herramienta de pentesting y vamos a ver cómo los navegadores web se pueden utilizar para realizar diferentes acciones dentro de una red interna. De hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar que un usuario visite una página web determinada para poder insertarnos o introducirnos dentro de su red interna, ¿vale? Vamos a poder acceder a recursos internos que no están expuestos a Internet y luego en una serie de demos pues vamos a ver cómo podríamos hacernos dueños de una máquina interna, vamos a ver cómo podríamos robarle su base de datos, borrarla, etcétera, ¿vale? Vamos a hacer una serie de demos para que veáis que hay técnicas aparentemente muy sencillas, pero que pueden tener un gran impacto, ¿vale? Bueno, el mundo real. Yo creo que en esta conferencia, pues los que estamos un poco somos conscientes de la cantidad de ataques que existen a día de hoy en las redes de comunicación, ¿vale? Otro tema diferente es cuando pensamos en cómo podríamos securizar nuestras redes y nuestros equipos. Voy a haceros una pregunta. A ver, decidme así un poco al aire ideas para securizar las redes. ¿Qué haríais?
Pues bueno, un fabricante os diría, pues pon un antivirus, pon un cortafuegos, ¿qué más? Actualiza tus sistemas, ¿qué más haríais? Venga, chicos, que hace frío en la sala. Un poquillo de... ¿Qué haríais? Bueno, pues hay una lista enorme de cosas que haríamos, ¿no? Cada profesional de seguridad, pues, te daría una lista enorme de cosas, pues, de cosas que tienes que realizar, ¿no? Minimizar el número de servicios que tienes activos, fortificar protocolos, etcétera, etcétera, ¿vale? Una gran lista de tareas. Ahora os quiero hacer en esta línea de número de contramedidas o de mecanismos para securizar vuestras redes, quería que nos centráramos en el navegador web. ¿Cuántos de aquí tenéis el navegador web actualizado? ¿O pensáis que es una buena idea tener el navegador web actualizado? Supongo que la mayoría, ¿no? O sea, hace años esto no era tan común, pero bueno, ya ha calado en la sociedad que el software hay que actualizarlo, no solo el sistema operativo, hay que actualizar los navegadores web, las utilidades ofimáticas, etcétera, etcétera, porque pueden ser puntos de entrada a fallo. La pregunta que os hago ahora es, ¿os consideráis seguros con vuestro navegador web actualizado? ¿No? ¿Por qué? Pues está actualizado. ¿Vale? Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder con ataques concretos en esta presentación, ¿vale? Os vamos a demostrar cómo, a pesar del navegador web que utilicéis y aunque esté actualizado, si no lo fortificáis de cierta manera o le dedicáis, digamos, un poquito de cariño a pensar en ciertos ataques, pues se pueden introducir en vuestras redes, robar información, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es el mayor problema? Y es el que vamos a ir viendo, lo que ponemos abajo en la transparencia, que son los old days. Los old days, no sé si lo conocéis, son los 0 days no parcheados, es decir, los fallos de seguridad que se descubren y que no se parchean a lo largo del tiempo, es decir, pueden pasar 6, 7, 8 meses y los fabricantes no lo parchean, con lo cual tú puedes tener tu navegador web actualizado y ser vulnerable a ese tipo de ataques y no existe protección, habría que aplicar algún tipo de mitigación y, sobre todo, lo más interesante, que es, digamos, en lo que nos vamos a centrar específicamente, son en características que no se pueden parchear. Los navegadores web, como ahora veremos, pues tienen una serie de características que, utilizadas con un fin malicioso, pues podrían utilizarse para realizar diferentes intrusiones en la red, ¿vale? Me gustó mucho este tuit que vi en internet de la definición de lo que es un 0 day. Supongo que también por las noticias o por lo que podéis leer en internet, la gente está muy preocupada con los ataques 0 days, es decir, los ataques que no se conocen y que pueden provocar un gran impacto. Realmente, en la seguridad del día a día, en la seguridad de las empresas, aunque los 0 days tienen un gran impacto, pero la mayor parte de los problemas no vienen de los 0 days, vienen de las malas configuraciones, de malas políticas, de uso incorrecto de password, de 0 days no parcheados, es decir, 0 days conocidos por la comunidad pero antiguos. Realmente estos son los problemas que existen mayoritariamente en la industria, ¿vale? Ahí os he puesto dos ejemplos de libros, por si cuando acabemos la presentación tenéis más curiosidad en investigar pues, todo tipo de ataques clásicos que existen en navegadores web, como te pueden robar las cookies, hacer traceo, seguimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, queremos hablar de navegadores web. ¿Por qué de navegadores web? Imaginaros, vosotros sois un administrador de red, tendréis vuestros equipos, habrá equipos que no están conectados directamente a Internet y típicamente en una red corporativa o doméstica normal, pues si nosotros tenemos nuestro router, vamos a suponer que tenemos un cortafuegos porque somos personas que estamos preocupados por la seguridad, pues típicamente pues deberíamos tener solo habilitado el tráfico HTTP, el tráfico web, y típicamente pues una serie de puertos, ¿no? Con lo cual, en principio, si el cortafuegos medio funciona, pues nadie desde Internet podría ver nuestros recursos de nuestra red interna, ¿vale? A nosotros como atacantes, nos vamos a poner en este caso la gorra de atacantes, nos gustaría ver la manera de poder acceder a las redes accediendo simplemente por el punto que tenemos abierto, que es el tráfico HTTP y una conexión web, ¿vale? De ahí es nuestro interés en centrarnos en ataques para navegadores web, ¿vale?
La pregunta que os hago yo aquí es ¿cuáles son los navegadores web más utilizados? Porque si queremos atacar entornos reales, pues lo suyo sería centrarnos en los navegadores web más comunes, ¿vale? Aquí hay un poco gustos para todos los tipos. Hay gráficas en las que dice que Explorer todavía sigue siendo un navegador potente que la gente usa. Yo me creo más esta gráfica de la derecha, ¿no? En la que dice pues, que Explorer va en decadencia y Chrome y Firefox pues, son los navegadores más utilizados, pero bueno, va un poco en gustos. Lo que está claro que si queremos estudiar este tipo de técnicas en entornos reales, pues nos deberíamos centrar al menos en Firefox, Chrome e Internet Explorer, porque Internet Explorer por defecto está en sistemas operativos Windows, que es el sistema operativo más común, ¿vale? Aquí, bueno, aquí en función hay chistes de todo tipo, ¿vale? De qué navegador es mejor, cuál es peor. ¿Qué navegador soléis utilizar? ¿Chrome, Firefox? ¿Alguien usa Explorer? Ole. Haces bien, de hecho es muy útil Explorer, luego lo veremos. Claro, por eso es muy útil. Porque ahora cuando veamos los datos exactos, vamos a plantear los ataques desde un atacante fuera de la red. Pero esto mismo que os vamos a comentar se podría hacer si somos un usuario dentro de la red. Es decir, si nosotros en una red tenemos acceso a un equipo con un navegador web, los mismos ataques que vamos a ver se podrían hacer. Es decir, por ejemplo, un usuario de aquí de la universidad, no voy a dar ideas, pero bueno, ahí podríais hacer cosas, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ya directo al tema y os planteo una pregunta. Esta es una pregunta que nos planteamos Ricardo y yo, y es ¿qué pasa en un navegador web cuando se busca un recurso que no existe? ¿Vale? El mono no sé si soy yo, vale. Vale, ¿qué es un recurso? Esto es programación HTML muy básica, ¿vale? ¿Qué es un recurso y cómo funciona un navegador cuando buscamos un recurso, ¿vale? Un recurso puede ser, como os ponemos ahí a la transparencia, buscar una imagen, ¿no? Con una etiqueta IMG, ¿vale? Buscamos una imagen y eso es un recurso. Un recurso que podría ser el enlace a una página web, ¿vale? La pregunta sería, ¿es un recurso también meter una dirección IP donde debería haber una imagen? Pues ¿por qué no? Hay etiquetas HTML y nosotros les vamos a meter cosas ahí, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Vamos a coger ciertas etiquetas HTML y donde ponemos que vamos a buscar recursos, en vez de buscar recursos que podrían ser ficheros o enlaces, le vamos a meter cosas con un poco de maldad. Por ejemplo, vamos a meterle una dirección IP, vamos a meterle un puerto, vamos a meterle el nombre de un dominio, vamos a meterle el nombre de una impresora, vamos a meterle toda una serie de cosas que nos van a permitir enumerar recursos internos de una red, ¿vale? Si os fijáis ahí arriba a la derecha, que pone si carga este recurso, sácame una alerta, si falla, sácame otro tipo de alerta, lo que se puede ver, y luego lo veremos y lo podéis comprobar en vuestros navegadores, cuando nosotros accedemos a un recurso, como funcionan los navegadores web, si el recurso está accesible, el navegador nos contesta muy rápido, pero si no está accesible, el navegador va a tardar más tiempo en contestarnos. En función del tipo de navegador, pues saltará un timeout u otro, ¿vale? Con esta idea tan tonta, lo que podemos hacer es construir una página HTML, en los recursos apuntar lo que queramos, direcciones IP, puertos, etcétera, y el navegador web nos dirá si ese recurso existe o no existe en base a tiempos, ¿vale? La idea es muy simple. Jugando con esto, ¿qué podemos hacer? Si conseguimos que un usuario ejecute una página web, podemos escanear, por ejemplo, su red interna. Podemos escanear los puertos de su máquina, podemos saber qué servidores DNS tiene, podemos saber qué software compartido tiene en red. Con esta idea tan tonta de gestión de tiempos, podemos hacer todo ese tipo de cosas, ¿vale? Ahí os hemos puesto un listado de las cosas que podríamos hacer. Ahora os voy a explicar un poquito más en detalle cómo funcionaría esto, por ejemplo, para el escaneo de una red y el escaneo de puertos. Y luego, al final de todo, Ricardo os hará una serie de demos de cómo podemos utilizar esto pues, para explotar entornos reales, ¿vale? Vale, una pregunta importante al hacer esto, estas pequeñas pruebas de concepto, sería analizar en qué navegadores web funciona y con qué etiquetas, ¿vale? Bien, ¿en qué navegadores web funciona esto? Pues en todos.
bueno, en todos, hemos probado los más, digamos, difundidos, ¿vale? En las últimas versiones. Da igual lo que uséis, Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, esto que vamos a ver y las demos funcionan en todos, ¿vale? Os he puesto aquí una serie de tiempos y esto es muy interesante para ver hasta qué punto este tipo de técnicas pues, son útiles, por ejemplo, para el escaneo de una red interna, ¿vale? Veis aquí una serie de tiempos, veis que para ciertos navegadores, Firefox, Chrome, Safari, pues aparece un 21 y en Internet Explorer aparece un 7, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Internamente, ahí veis que estos ejemplos están para Windows 8.1, quiere decir que la víctima ha ejecutado una página web en un navegador que corre en Windows 8.1, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esos valores que os pongo aquí lo que nos viene a decir es lo siguiente: si el recurso se encuentra, por ejemplo, decimos IMG, IP, lo que sea, si esa IP existe, el navegador obtiene la respuesta muy rápida. Si no existe esa IP, el navegador se queda esperando. ¿Cuánto tiempo se queda esperando? Pues se queda esperando en función de un timeout que hay configurado en el navegador, ¿vale? ¿Ese tiempo de qué depende, a su vez? Pues depende del tiempo que esté configurado en el sistema operativo para el máximo tiempo de timeout de una conexión TCP, ¿vale? Entonces, el máximo tiempo de timeout en TCP en Windows es 21 segundos, ¿vale? Por eso se replica en Opera, Chrome y Firefox. Los 7 segundos de Explorer, ¿por qué es? Porque Explorer va a su bola. Ya veréis luego, en todo, los 3 navegadores se comportan de una manera y Explorer va a su bola. Es decir, en este caso, esos 7 segundos ni siquiera cumple el tiempo definido en el sistema operativo, que es mayor, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el tiempo de timeout en Explorer es menor, y si hiciéramos un escaneo con Explorer, pues sería más rápido. Con lo cual, pues mira, nos viene bien que se salte a la torera pues cómo funciona el sistema operativo. Aquí, no sé si se ve el código, ¿sí? Bueno. Aquí os queríamos poner un ejemplito rápido, aunque luego lo vamos a ver, de cómo sería este ataque real en una página web, ¿vale? Fijaros aquí a la derecha, básicamente es un código en JavaScript, no tiene mucho misterio, que lo que va a hacer es cuando se ejecute en la página web de la víctima, la página web que pinche la víctima, pues va a tener un pequeño código para realizar una comunicación en Ajax, que lo que va a hacer es, una vez que se realice el escaneo en base a estos tiempos, nos envía la información a nosotros a un panel de control, y aquí pues tenéis una serie de ejemplos en las que podéis ver cómo se coge el tiempo inicial, se carga un recurso, en este caso la IP, por ejemplo, 67, 205, bla, 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 y cuando termina esa función, pues coger el tiempo de nuevo. Entonces, analizando la diferencia de tiempos, podemos saber si el recurso está activo o no, ¿vale? Aquí nos estamos centrando mucho en IP porque luego os queremos enseñar cómo realmente esto funciona y es comparable a cómo funcionaría, por ejemplo, una herramienta como Nmap o otro tipo de herramientas comerciales, pero pensar que también se pueden hacer cosas más sencillas como es esto, lo que tenéis ahí abajo a la derecha. Es decir, si nosotros podemos saber si un recurso está activo o no, podríamos identificar software que tienen instalado en una red interna. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues muy fácil. La mayoría de los productos tienen ficheros conocidos en rutas conocidas. Es decir, por ejemplo, pues no sé, un PHPMyAdmin, pues en una ruta concreta tiene un fichero .png que nos va a ayudar a conocer la versión de esa herramienta. Con lo cual, si nosotros podemos saber si ese fichero existe, podemos saber que en una cierta IP pues tienen instalado este software, ¿vale? De tal manera, si nos hacemos un diccionario, podemos saber el software que tienen instalado en la red interna, a su vez si es vulnerable o no, y luego pues, realizar un segundo paso de explotación, ¿vale? ¿Qué os ponemos aquí? Si os fijáis, el ejemplo que os he puesto antes era para un escaneo para una víctima que por debajo tuviera el sistema operativo Windows, ¿vale? Hicimos diferentes pruebas con diferentes sistemas operativos para ver si eso de alguna manera podía afectar al ataque, es decir, queríamos saber si no solo dependía del navegador, sino también del sistema operativo que ejecutara este navegador. Hasta las pruebas que hemos hecho, las hemos hecho con Linux y con Android, aparte de con Windows, el funcionamiento es similar, lo único que varía es el temporizador, ¿vale? El cuánto tiempo tengo que esperar si el recurso no está accesible, ¿vale? En el caso de
de Linux, ahí os pongo una comparativa entre ejecutar Chrome en un Ubuntu o Chrome en un Windows, pues los resultados de detectar IP o puertos es similar, lo único que el temporizador en la conexión TCP en Linux pues es mayor, con lo cual si esperamos al temporizador tendríamos que esperar más tiempo, ¿vale? Ahora después lo veremos, en la práctica ese tiempo se acorta con JavaScript, es decir, no esperamos al tope para ir más rápido. ¿Qué etiquetas son útiles? Porque aquí no se puede utilizar cualquier etiqueta, ¿no? Es decir, no podemos utilizar cualquier etiqueta, apuntar a un recurso y ver los tiempos, ¿vale? Aquí os ponemos las etiquetas que funcionan en función de los navegadores, ¿vale? ¿Veis ahí? Pues bueno, típicamente funciona IMG, vídeo, audio, bueno, una serie de etiquetas son las etiquetas que tendríamos que utilizar en una página web para poder realizar este tipo de ataques. Vale, vamos a poner algunos datos concretos. ¿Qué pasaría si un usuario visita una página con este tipo de código JavaScript, cuya intención es escanear una red interna? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tardaría? Aquí depende un poco del navegador web que utilizara la víctima, pero en general, bueno, y en función de si los equipos que hubiera en la red, si hay Windows, Linux, luego veremos por qué depende un poco de los equipos que haya en la red, pero en función de eso, pues bueno, ahí podéis ver una serie de minutos, 12 minutos, 21 minutos en escanear una red. En la práctica, escanear una red de tamaño medio, como os hemos puesto ahí, unos 80 equipos, tardaríamos unos 3-4 minutos en escanear una red, ¿vale? ¿Por qué solo tardamos unos 3 minutos a diferencia de esas cifras que os pongo ahí? En la práctica, si un recurso está accesible, en unos pocos milisegundos vamos a obtener respuesta. Pero si no está accesible, tendríamos que esperar al timeout. Como nosotros sabemos que si recibimos respuestas muy rápido, pues realmente lo que hacemos es ponemos un pequeño tiempo de cuarentena y lo cortamos ahí, es decir, no esperamos todo el timeout porque no tiene sentido. Con lo cual en la práctica forzamos a unos 2 segundos más o menos el timeout, podría ser menos, y si en ese tiempo no hemos recibido respuesta, pues consideramos que no está activo, ¿vale? Entonces, con este tipo de técnicas, para que lo tengáis en mente, en unos 3 o 4 minutos escanearíamos una red. Esto que implica que si un usuario abre una página web, tendría que tener abierta esa página web al menos 3 minutos, ¿vale? Nadie le marca tan rápido, ¿verdad? Ahí. Vale, ¿pensáis que esto es preciso? ¿Este tipo de ataques son precisos? ¿Qué pensáis? Pues nosotros no lo sabíamos. Lo que hicimos es coger una herramienta típica de escaneo, como puede ser en Nmap dentro de la red interna, escanear la red y ver lo que salía, coger este tipo de ataques desde fuera y hacer que una víctima lo cargara. Si veis, ¿se ven los resultados de la izquierda, más o menos? Lo que podéis comprobar básicamente es que los resultados machean perfectamente, es decir, las máquinas que detectaríamos con Nmap las detectaríamos exactamente igual con este tipo de técnicas, es decir, que es un mecanismo muy preciso para realizar escaneos de redes típicos de IP y de puertos, ¿vale? Detalles curiosos. Si sabéis un poco cómo funciona la torre de protocolos de TCP/IP de los diferentes sistemas operativos, uno debería esperar este resultado, que es lo que sucede cuando se mira más en detalle. ¿Qué pasa si nosotros lanzamos una conexión TCP contra un puerto en un sistema operativo Windows? ¿Vale? Si el puerto está abierto, vamos a recibir respuesta. Si no está abierto o está filtrado o lo que sea, no vamos a recibir... Gracias, es que estoy de la garganta. Si no está abierto el puerto o está filtrado, no vamos a recibir respuesta. Con lo cual, nosotros como víctima, pues no recibiríamos respuesta y saltaría el temporizador, ¿vale? ¿Qué pasa en Linux y en Android en general? Estos dos sistemas operativos, para nuestros efectos, son, digamos, más útiles, porque independientemente de si el puerto está abierto o si está cerrado, vamos a recibir respuesta. En un caso, si está abierto, la conexión va a ser OK, adelante, y si no está abierto,
está cerrado, vamos a recibir un RST, ¿vale? Es decir, vamos a decir desconéctate que no tienes permiso. ¿Qué pasa en el caso de Windows Phone? Windows Phone funciona exactamente igual que Windows, ¿vale? Necesitamos tener puertos abiertos para recibir respuesta. ¿Por qué destacamos todo esto? Porque es importante apuntar bien a ciertos puertos en función del sistema operativo, porque, sobre todo en el caso de Windows, solo nos vamos a contestar los puertos que estén abiertos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos saber si una IP está activa o no, pues hay que afinar bien. Me perdonáis que... ¿Conocéis esto del port banning? ¿Quién lo conoce? ¿En primera fila? Sí, ¿no? Fuera de la primera fila, ¿alguien conoce el port banning? Bueno, ¿por qué os tenemos esta transparencia aquí? Todo lo que os hemos contado, la única manera de solucionarlo sería con ciertas mitigaciones que luego hablaremos un poquillo al final, ¿vale? El único problema que hay que tener en cuenta es una mitigación que introducen los navegadores que se llama baneo de puertos, bloqueo de puertos, y que solo afecta a puertos por debajo del 1024. Es decir, esta técnica que hemos comentado, por encima del puerto 1024 funciona sin problema en todos los navegadores. Por debajo del 1024 depende del navegador, ¿vale? Por ejemplo, en Firefox y en Chrome hay ciertos puertos a los cuales no podemos acceder con este tipo de técnica. En el caso de Internet Explorer es más laxo, es decir, en Internet Explorer podemos acceder a muchos más puertos sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa esto? Si nosotros realizamos un ataque desde fuera y la víctima pues tiene un Firefox o un Chrome, pues tendremos que escanear más puertos para saber si una IP está viva, y en el caso pues, de Internet Explorer pues es más fácil detectar sistemas vivos, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la fase de demos. Te pones... Perdonad por la tos. Lo que vamos a ver es, y ahora pasa Ricardo, hemos estado viendo cómo se pueden usar estas ideas sencillas para escaneo de IPs, escaneo de puertos o escaneo de servicios en general. Lo que va a hacer ahora Ricardo en diferentes demos es usar esa primera fase para identificar recursos, es decir, identificar IPs vivas, puertos vivos y dentro de eso software corriendo, y con eso vamos a realizar un proceso de explotación, es decir, vamos a detectar software vulnerable que hay dentro de una red interna, es decir, todo esto que estamos viendo no está accesible a Internet. Lo que vamos a usar es un usuario de la red que visita una página web y simplemente eso va a desencadenar toda una serie de cosas en la red interna, ¿vale? Así que os dejo con Ricardo, y así mi garganta. Están las últimas ya. Hola, buenas. Ya les ha comentado mi compañero Alfonso cómo va esto. La práctica, vamos a hacer 3 demos, a ver si entra todo en el tiempo que tenemos. Y la primera demo se trata de, como les dijo, escanear la red, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Eso es para el siguiente. Espérate, pues es para el siguiente. Bueno, antes que nada me gustaría que identificaran. Tenemos un Windows 8 aquí. El Windows 8 va a ser de víctima número 1, ¿vale? Luego tengo un Kali Linux, que va a ser el atacante, y otro Kali Linux. Para que se hagan una idea, imagínense que yo soy el Kali Linux atacante, ustedes en su casa son el Windows 8.1, y el hermano o el padre o algo el que tenga conocimientos de informática y tiene un servidor web en su ordenador, un WordPress y un CGI, una aplicación CGI, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá. No.
se está viendo la ventana. Acaba de explotar, tío. No se ve la ventana. Acaba de explotar. Joder. ¿Me oís por aquí? ¿Sí? ¿Me oís? Mientras lo va viendo Ricardo, no se ve. Lo que os he estado comentando, lo que vamos a hacer es una víctima va a visitar una página web desde un Chrome, por ejemplo, y esa página web lo que va a hacer es identificar las IPs vivas, va a identificar un WordPress vulnerable, ¿vale? Una versión de WordPress que se sabe que tiene un fallo concreto. Vamos a realizarle un SQL injection y con ese SQL injection se van a robar las claves de acceso a la base de datos, ¿vale? Todo esto lo va a hacer una víctima dentro de la red interna que va a realizar el ataque al WordPress, ¿vale? Pensar que ese sistema WordPress, esa base de datos no está expuesta a Internet, con lo cual, pues tiene esa gracia, ¿no?, de pivotar en un usuario que simplemente visita una página web para realizar el ataque. Vamos a ver si el efecto demo nos deja. ¿Por qué no se ve? Se acaba de caer. No, pero ¿por qué no se ve? Lo tengo en otra pestaña. Lo tengo aquí. Ahí está. Vale. Qué carga. ¿Tenéis alguna pregunta de la primera parte mientras Ricardo más o menos ha quedado claro, ¿no? Es sencillo el concepto. Saca la pantalla para que lo veas. Bueno, como atacante... Bah, pero es que no está duplicado, tío. No está duplicada la pantalla, tío. ¿Qué? Que no está duplicada la pantalla. Mueve todo ahí, mueve la otra ventana y ya está. Funciona si no pasamos a la siguiente. No sé, es que... A ver. Pero estamos con la de MySQL, ¿eh? Sí, pero es que esto lo voy a tener que hacer antes o después, así que... No, eso hazlo después, hazlo de nuevo. Pues eso es para la segunda, Ricardo. Vale. Espera, y lo dejo cargando porque así... Lo dejo después. Ya está casi. Eso lo puedes hacer todos, Ricardo. Es que esto tarda, para eso va a ir dejándolo cargando. Por lo otro. Listo. Vale. No se ve. No se ve, Ricardo. Esto está muy grande, tío. A ver si cambia la configuración. Bueno, ahora vais a ver en el navegador web que estáis viendo sería el navegador web de la víctima, que ejecutaría pues una... A ver si nos reconocen bien los monitores. Que ejecutaría pues una página web en la que se le hubiera insertado ese código JavaScript. Ahí, esta, así. Pero es que se ve muy grande. Muestra luego la otra, da igual. Sí, pero es que se ve muy grande. Da igual, Ricardo. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ya está. La primera ya está. Duplicarlo, a ver, ¿cómo hago para duplicarlo? Vale, sí, que da igual. Ahí está. De acuerdo, por fin. Lo siento todo. Vale, como les venía diciendo, el atacante le va a enviar un enlace a la víctima. Ese enlace es este que tengo aquí, ¿vale? Estamos con Chrome en la última versión. La IP, me dirán, ¿pero cómo tienes la IP de la víctima? Pues hay una tecnología que se llama WebRTC que nos revela esa información y podemos saber la IP interna de la víctima. Con lo cual, yo al cargar este exploit, yo aquí como atacante en el Kali Linux, a ver si...
Ven que no tengo ningún resultado aquí. Ahora el atacante va a ejecutar este exploit y verán lo que sucede. Vale, no va a suceder nada porque como... Tienes que ejecutar la web. Un poco... ¿Ya? Sí, listo. Ahí está. Claro, no se ve. Espérate. Está dando problemas el monitor. Bueno, aquí lo que veis, esto es lo que ejecutaría la víctima. Mostramos resultados para que se vea. Lógicamente, en un ataque real a la víctima no le mostraríamos estos resultados y simplemente lo enviaríamos, ¿vale? Aquí estamos haciendo las dos cosas. Se está enviando y en el propio navegador de la víctima, para que se vea que se está ejecutando ahí, pues lo mostramos, ¿vale? Entonces ahí pues se está escaneando IPs, las IPs que tenemos en el escenario, de ejemplo, con una serie de puertos, y se están identificando pues diferentes servicios que tengan configurados en esas IPs que nosotros hemos estado buscando con un diccionario concreto, ¿vale? Es decir, si hay un MySQL, etcétera, etcétera. Vale, ahora está la máquina del atacante. Ahora vamos a ver los resultados. Vale, ahí tenemos. El atacante ya ha podido, le ha llegado los resultados de... Vaya hombre, joder. Bueno, los resultados que vemos en la página web, pues ahí los tendrían en su panel de control. Entonces ya el atacante, sabiendo esta información, como se puede ver, existe dentro de vuestra red una IP que tiene la 56.1, un host con la IP 56.1, con la 56.3 y 56.2. Y de la 56.2 ha encontrado por diccionario, haciendo pruebas, buscando un servidor WAN, un WordPress, cualquier tipo de este tipo de software. Y como se pueden dar cuenta, hay en la segunda línea hay un WordPress y he puesto una de ejemplo, ¿vale? Pero si sabemos reconocer que tiene un WordPress, vamos a hacer pruebas de explotación para el tipo de CMS WordPress, ¿de acuerdo? Igual que si encontramos un CGI, podemos hacer pruebas contra este tipo de aplicaciones. Entonces, el siguiente paso, que es la segunda demo, se trata de explotar una inyección SQL en el WordPress que hemos descubierto con la demo anterior. Vale. Pensar siempre en que este tipo de ataques nos estamos saltando cualquier mecanismo de seguridad perimetral que existiera. Es decir, es la gracia de todo esto. Es decir, estamos accediendo a recursos internos de la red simplemente porque un usuario de esa red ha visitado una página web, ¿vale? Y con etiquetas HTML de toda la vida. Es decir, que a veces se piensa que hay ataques muy, muy sofisticados y tampoco es tirar un poquillo del hilo. Vale, esta es la aplicación interna, la que hemos descubierto que tiene un WordPress, y como se puede ver, tiene un ID, y en base a ese ID pues, vamos a sacar los nombres del usuario. Esta aplicación es vulnerable a JSON SQL. Como se puede ver, aquí, según el ID que yo le pase, pues vamos a acceder a un nombre o a otro. ¿Ven ahora, Carlos? Aquí tiene por debajo la aplicación hace consultas a una base de datos, y la base de datos tiene una tabla con 3 campos: ID, name y password. ¿De acuerdo? Una inyección SQL a esta aplicación sería esta.
hemos concatenado otra consulta y hemos sacado el campo name y password, ¿de acuerdo? Entonces, como se puede ver ahí, nos está revelando el nombre de usuario con su contraseña. Además de, si se dan cuenta, entre el nombre y la contraseña hay 2 puntos. Los 2 puntos estos se pueden imprimir pasando los 2 puntos a hexadecimal y concatenándolo aquí. ¿De acuerdo? En vez de esto, se puede también añadir una etiqueta y una imagen, por ejemplo, un IMG con el atributo src para que apunte a una imagen externa, ¿vale? Y de esto se trata la segunda demo. No había otra forma que hacerlo así. Se trata de, en el atributo src, apuntar a un servidor externo, que es el controlado por el atacante, y como a cualquier URL se le pueden poner parámetros, pues en los parámetros iba a quedar el nombre con la contraseña. Entonces, en un escenario en el que la víctima 2, que sería donde se encuentra el servidor WordPress, no tuviera acceso a Internet, como la víctima 1 hemos conseguido explotar que ella lance el exploit contra aquí, ella, al tener Internet, pues puede sacar esos datos, ¿de acuerdo? Mientras que el WordPress no podría enviarnos los datos afuera. Ahora vamos a enseñar el exploit. Se trata, desde el Windows 8, ejecutar este exploit, que va a crear un iframe, una etiqueta iframe, y dentro va a referenciar al servidor WordPress vulnerable, realizando la inyección. Al ejecutarlo, realizará 2 peticiones y si se dan cuenta, realizará una petición, perdón, y intentará cargar 2 imágenes. Esas 2 imágenes las irá a buscar al servidor externo controlado por el atacante y enviará con ellos el usuario y contraseña. Con lo cual ya podríamos sacar o explotar vulnerabilidades de servidores no publicados a Internet desde un cliente que se encuentra en esa misma red y que, siendo víctima 1, pasaría a ser atacante. La gracia también de este tipo de ataques, si se piensa luego en una cuestión forense, si se detecta que se ha atacado la máquina, ¿quién ha atacado esa máquina? La ha atacado un usuario legítimo de la red. Y si seguimos haciendo el forense, realmente lo que ha hecho es que se ha ejecutado un código JavaScript en una ventana de un navegador. Cuando eso se cierre, pues lástima le tengo al que haga el forense, ¿vale? Para seguir el paso realmente de dónde ha venido el ataque. Ahí tendría, pues, en función de los elementos que tengan en la red, pues ver, o sea, el análisis sería complicado, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la segunda demo, que es, en vez de atacar al WordPress, vamos a atacar a la aplicación CGI. Para un momento en la PPT. Cierto. A ver, espera. A ver, no, echa para atrás un momento. ¿Avisa? No, para esto. Espera. Bueno, pues si alguien se ha liado a modo de resumen, todo lo que ha contado Ricardo lo resumimos aquí, ¿vale? Tenemos una víctima, un equipo vulnerable dentro de la red, se carga una página y mediante una serie de código JavaScript y diferentes etiquetas HTML, pues se localiza la máquina que no tiene acceso a Internet, se localiza que tiene un WordPress vulnerable, se le realiza un SQL injection al MySQL y en este caso concreto que os contaba Ricardo, pues extraemos la usuario y contraseña, pero podríamos hacer lo que quisiéramos, robar información, borrar bases de datos, etc. ¿Vale? Ahora vamos a ver la segunda demo. La segunda demo es esta. Se trata igual, en vez de explotar un WordPress, explotar la vulnerabilidad de Shell Shock. Todos conocen, bueno, ¿conocen Shell Shock alguno? ¿La vulnerabilidad? ¿Sí? Bueno, pues para los que no lo sepan, se trata de explotar un fallo que sucede en el bash de Linux y permite ejecución de comandos. Una de las vías para explotar este fallo, uno de los vectores para explotar este fallo, es a través de las cabeceras en una petición HTTP.
Por ejemplo, en el user agent, añadirle el comando a ejecutar en el servidor y se ejecutaría. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser el atacante, va a crear un handler, ¿vale? Se va a poner a la escucha en el puerto 4444. Voy a crear un payload, ¿vale? Que cree una conexión inversa al atacante y se lo voy a mandar en una petición HTTP en una cabecera a través de Ajax. Con lo cual, la víctima atacaría con una petición Ajax a la segunda víctima. Y esta devolvería una conexión inversa devolviendo un metaintérprete. O sea, en la práctica, a través de diferentes códigos vía página web, lo que vamos a hacer es rutear una máquina. Es decir, nos vamos a hacer administrador de una máquina de la red interna que no está expuesta a Internet, ¿vale? Todo por, de nuevo, visitar una página web. Y en este caso, pues Ricardo, se utilizan herramientas estándar, Metasploit, etcétera, ¿vale? Es decir, herramientas que son accesibles para cualquiera, herramientas gratuitas. Aquí tengo el payload. Esto viene a ser como el troyano, el malware, ¿vale? Que voy a inyectar en la máquina vulnerable a Shell Shock. Vale. La víctima 1 va a realizar 3 peticiones, ¿de acuerdo? Como se va a ver aquí. Va a realizar 3 peticiones y va a inyectar 3 cosas. Va a ejecutar 3 comandos. Primero, va a volcar el payload en base 24 a un fichero. Luego lo va a decodear. Le dará permiso de ejecución y posteriormente, y por último, lo va a ejecutar, ¿de acuerdo? Esta es una de las peticiones que se puede ver. Como se ve a través de la cabecera accept, pues estoy ejecutando los comandos. Existe también, algunos se pensarán, ¿y el CORS? Pues el CORS realmente evita peticiones entre dominios, entre otras máquinas, pero realmente no evita la petición. Lo que evita es que extraer la respuesta, pero la petición se hace, con lo cual logramos inyectar este comando y saltarnos, bueno, saltarnos. Es un problema que creo yo que tiene el CORS. Vale, de acuerdo, vamos a ejecutarlo. De acuerdo. Vale, tengo el handler aquí a la escucha, lo voy a tener aquí para que se vea bien. Ahí está. Y por otro lado esto de aquí. Me dispongo a ejecutarlo, ¿vale? Y verán aquí cómo llega la conexión inversa. Esperemos. Y si no llega, somos los malos. Podemos hacerlo 1000 veces hasta que llegues. No hay. Ahí está. Y ahí tenemos una sesión abierta ya. La diferencia de esta demo con la primera, en la primera demo usábamos la víctima 1 para pivotar, es decir, la víctima 1 atacaba a la víctima 2, la víctima 1 recibía los resultados y nos lo enviaba. En esta demo lo que hacemos es, la víctima 1 infecta a la víctima 2 y la víctima 2 se nos conecta a nosotros directamente, ¿vale? Es variantes que se pueden hacer del mismo ataque. En este caso nos da una conexión inversa
y ya pues somos dueños de la máquina y ya tenemos una máquina dentro de la red interna a la cual pues podemos hacer por lo que vuestra imaginación, ¿vale? Instalar nuevas herramientas, intentar pues escalar privilegios, acceder a otras máquinas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y ya algo más? ¿O seguimos? Sí. Vale, pues ya ¿Quieres leer esto? un par de ideas finales. ¿Me oís? Sí, ¿no? A ver, un par de ideas finales. Como podéis habéis visto con esta pequeña investigación que realizamos hace un par de meses y con una serie de demos concretas, realmente el hecho de que una máquina no esté expuesta a Internet no nos protege de nada, porque hay muchas maneras, a veces sencillas, otras veces un poco más complicadas, de poder acceder a esos sistemas y poder atacarlos. Uno de los problemas que se puede encontrar cualquier persona que trabaje en una red corporativa real es que las máquinas o los entornos que hay en la red interna muchas veces no se actualizan. O sea, el problema de todo esto es porque hay dos problemas, ¿no? Uno sería la enumeración, que esa la podríamos seguir haciendo, y la otra es la explotación. La explotación se basa sobre todo en que los equipos no se actualizan. Y a día de hoy eso sucede en las redes reales por múltiples motivos, ¿no? Equipos de test que no se actualizan pues porque no se actualizan, funcionan así y no se pueden tocar. Bases de datos para gestión de documentación, etcétera, etcétera. No voy a dar nombres, pero en grandes empresas os encontraríais muchos equipos en redes internas que no se actualizan. Y eso es un problema de seguridad. ¿Cómo mitigar este tipo de ataques que hemos estado viendo? Realmente lo que estamos ejecutando es JavaScript en un navegador web. Lo que hay que hacer es que no se ejecute ese código JavaScript. Eso es fácil y es difícil, porque pues en ciertos navegadores podríais utilizar ciertas extensiones, pero bueno, quien uséis NoScript o similar, pues eso es un rollo, ¿no? Es decir, qué páginas habilitas, qué páginas no. O sea, realmente en entornos reales, por desgracia, la gente no filtra el código JavaScript, es la verdad. De hecho, yo no sé, bueno, no voy a dar ideas, pero en oficinas reales la gente no filtra el código JavaScript, ¿vale? Lo que hemos estado viendo, todo este tipo de ataques se basa en una idea que se usa en otros entornos, que es diferencias temporales, ¿no? Un recurso está activo, me contesta rápido; no está activo, no me contesta, ¿vale? Y con eso juego. ¿Por qué digo esto? Porque las investigaciones pues siguen en otras direcciones. Lo que os hemos mostrado es con JavaScript, pero la idea sería buscar este mismo efecto con otra cosa que no fuera JavaScript y no se pudiera filtrar, ¿vale? Hemos hecho pruebas con HTML5, no nos gusta. Con CSS se pueden hacer ciertas cosas con ciertas limitaciones, pero bueno, esto es un campo abierto. Si a alguien le interesa pues investigar en esta dirección, pues es interesante. Siempre nos queda la duda, nos quedan un par de dudas de por qué no se habla más de este tipo de ataques, cuando realmente es relativamente sencillo inyectar un código en una página web y poder acceder a recursos internos. Y una pregunta más al aire, sobre todo a las personas que se dedican a proteger entornos públicos. Esto se podría ejecutar en cualquier lugar público, es decir, alguien podría ir a una biblioteca, abrir un navegador web y ejecutar una página web. Podríamos saber la red interna, podríamos extraer información de la base de datos. Esto se podría ejecutar en un navegador web en las máquinas que hay en los aeropuertos. ¿Verdad, Ricardo? Bueno, o sea, hay muchos lugares públicos donde hay navegadores web y quizás pues habría que mirar eso con cuidado, porque a lo mejor se pueden acceder a cosas que no se deberían acceder de manera tan sencilla, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y perdonad la tos, etcétera, etcétera, y cualquier duda que tengáis ahora o luego, pues encantados. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Nadie? ¿Alguien? Sí, por allí. ¿Contestas tú? Fatal, ¿eh? Yo le veo la cara. No sé yo. A ver.
Hola. Hola. Mi pregunta es, si el problema es que estás ejecutando una página web que proviene del exterior y de la que a lo mejor no te puedes fiar, ¿por qué no se ha implementado en los navegadores un sistema que no permita a una página web que viene del exterior tratar de acceder a elementos internos de la red? ¿Es que tiene algún tipo de utilidad por la que no se pueda capar ese comportamiento? Sí, esa sería una buena idea. De hecho, cuando la primera vez que hablamos de este tipo de técnicas con ciertas personas, ¿no? Pues discutimos el tema de configurando bien las políticas, ¿no? De a qué información puede acceder, a qué zona de Internet. Pero esto que os hemos mostrado es cómo funciona un navegador web actualizado, recién instalado, ¿no? Entonces, cualquier navegador de los que tengáis vosotros, esto funciona. O sea, las políticas que hay configuradas por defecto, esto funciona así. Con lo cual, para evitar este tipo de ataques, tendrías que definir muy bien, no es sencillo, no sé cómo decirte. Piensa que también hay sistemas para, por ejemplo, ver el stock de una empresa que retiran de recursos de otros servidores internos. Entonces, si esa política de prohibir el acceso a recursos de la misma red fuera totalmente, ¿sabes?, fuera muy fuerte, muy alta, no podría... Ya, pero quiero decir, no puedes impedir que una página web que se ejecuta dentro de tu red interna acceda a elementos de la red interna. Pero si esa página web proviene de una IP externa, sí, claro, en teoría, quiero decir, sería mejor que por defecto estuviera bloqueado la ejecución o el acceso a elementos internos si la página web te la has descargado desde un elemento externo. Y ya si confías o tu empresa tiene algún tipo de servidor externo al que quieres acceder, darle permisos especiales. Digamos, sí, o sea, sí. O sea, cómo funcionan los navegadores tal cual es, como os hemos mostrado, vale, sí. Y la manera de mitigar y donde se debería trabajar es en esa dirección. Vale. Porque es más, o sea, realmente bloquear el código JavaScript no es algo realista. Pues ¿por qué no? Porque el código JavaScript se necesita y es útil en muchas cosas. Pero jugar con políticas o a ver qué contenido, ¿no?, puedes acceder a... Pues es lo que hay que trabajar pues con la configuración del navegador. Por defecto ninguno lo hace. O sea, no lo hace, no viene... Porque la gente confía en el fabricante y en que el navegador está actualizado. ¿Hay otra pregunta? Tenemos esta segunda pregunta y con esto cerramos, vamos un poco más del tiempo. Compañero, que no existe tecnologías en los proxies precisamente para detectar este tipo de que una página que pasa a través del proxy está intentando acceder a recursos locales. No lo he oído. Es que me extraña que ningún fabricante de proxy haya pensado en eso. Supongo que de alguna manera se podría definir alguna regla o algo. Lo que te puedo decir sin dar demasiados datos es que esto funciona en grandes empresas reales. Sí, no lo pongo en duda. Sí. O sea, quiero decir que si algún proxy lo implementa, no vende bien esa solución, porque no la está utilizando la gente. No, sí, no sé si la venden o no. Pregunto porque no lo sé, vamos, porque me extraña, ¿no?, que no... Solamente era una pregunta. Realmente el problema de los proxies es más largo porque igual que pasa en entornos reales, donde tienen, por ejemplo, en redes reales, ¿vale?, problemas de fugas de información serias, muchas veces intentan solucionarlo poniendo un proxy, bla, 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 y luego ves como en grandes empresas se conectan de otra manera y se conectan a un Dropbox y se llevan documentos. O sea, se podría operar, igual que le decía a tu compañero, a nivel de intentar hacer algo a nivel de proxy o de políticas, pero tiene sus limitaciones. Y es mi opinión, ¿vale? Puedo estar equivocado. Yo creo que habría que verlo caso por caso. Bueno, muchas gracias a los dos y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos.